Componentes del ecosistema. ¿Qué es un ecosistema? Su definición. Un ecosistema representa la unidad básica de análisis de la ecología. Se trata de un sistema natural dinámico y complejo conformado con seres vivos como plantas, animales, hongos y microorganismos que interactúan entre sí con los elementos no vivos de su entorno, como el aire, el agua, el sol, la luz solar y la temperatura. Estos dos grandes grupos se conocen como componentes bióticos y abióticos. En otras palabras, es el resultado de la interacción constante entre la vida y el ambiente que la rodea. Estas interacciones generan flujos de energía, por ejemplo, desde el sol hacia las plantas y luego a los consumidores. Ciclo de materia como el ciclo del agua y del carbono, del nitrógeno y el fósforo, que son necesarios para el sistema ecológico. Los ecosistemas no tienen un tamaño fijo, pueden ser tan pequeños como una gota de agua o una hoja en descomposición, o tan extensos como una selva, una tundra ártica o el océano Pacífico. Los ecosistemas pueden clasificarse en terrestres, las cuales pueden ser bosques, praderas, desiertos y acuáticos como los dulceacuícolas como ríos y lagos, y océanos y arrecifes. Cada ecosistema posee una biodiversidad única en la cual puede resistir cambios ambientales y recuperarse de perturbaciones. La salud de los ecosistemas es vital para el bienestar del ser humano, ya que poseen servicios esenciales como la purificación del aire y del agua, la polinización de cultivos, el control de plagas y la regulación del clima. Muchas gracias. En los componentes bióticos. Los componentes bióticos son los organismos vivos dentro de un ecosistema clasificados por su rol en el flujo de energías y divididos en tres categorías principales, que son los productos, los consumidores y los descomponedores. En los productores encontramos lo que son los autótrofos, que son organismos que generan su propio alimento mediante fotosíntesis o quinosíntesis. Estos son las bases de la cadena alimenticia que transforma energía inorgánica en energía química. Por ejemplo, tenemos los árboles, los pastos y los fitoplancton. Y en segundo lugar tenemos lo que son los consumidores heterótrofos. Los consumidores heterótrofos son organismos que obtienen energía alimentándose de otros. Por ejemplo, esto se clasifica por primarios, secundarios y los omnívoros. Entre los primarios tenemos a los herbívoros. Estos solo comen productores, por ejemplo, vacas, conejos, chivos, saltamontes. Y en los secundarios tenemos a lo que son los carnívoros. Estos comen otros consumidores, por ejemplo, serpientes, zorros y arañas. Y en el tercer lugar tenemos lo que son los omnívoros. Estos comen tanto como productores como consumidores, por ejemplo nosotros los seres humanos. Y para terminar con el tema de los componentes bióticos, en último lugar tenemos los descomponedores. Estos obtienen energía descomponiendo materias orgánicas muertas, reciclando nutrientes al suelo y al agua. Por ejemplo tenemos las bacterias, hongos, lombrices y escarabajos. Componentes abióticos son todos aquellos elementos de naturaleza física o química que intervienen en la caracterización de un biótopo o ecosistema determinados. Se distingue de los factores bióticos en que no tiene que ver la vida o los seres vivos, sino los factores animados y ambientales como puede ser el clima, el agua, la luz, la temperatura o la naturaleza de los suelos. El término abiótico se emplea en la biología y la ecología para designar a todos aquellos que forman parte de la vida orgánica tal y como la conocemos. En estos elementos presentes en el medio ambiente se denomina también como factores inertes, como el geológico o geográfico. Un ecosistema determinado se compone de la suma de estos dos tipos de factores: los abióticos contemplados en la biocenosis y los abióticos contemplados en el biótopo. La interacción entre ambos tipos de factores radica en los abióticos, modelan el curso de la evolución de los bióticos.
En esto ocurre a través del proceso de adaptación o de la selección natural. Por parte de los factores bióticos alteran también la naturaleza de los abióticos. Por ejemplo, el nivel de la salinidad de las aguas del mar puede incidir sobre las criaturas que habitan en él, permitiendo que aquellas capaces de adaptarse profilen en otras partes de las que no sean capaces de adaptarse a los cambios de los niveles de la salinidad, migran a otras regiones o se extinguirán. Similarmente, la proliferación de ciertos tipos de microorganismos puede aumentar o disminuir. La concentración de las ciertas sustancias de las aguas modifican la constitución química de las mismas. Buenos días, soy Michael Chediantón. Voy a hablar sobre los tipos de interacciones de los componentes bióticos y abióticos. Como primera parte, cómo los factores abióticos afectan a los componentes bióticos. Luz solar en plantas. La planta como componente biótico absorbe energía solar, dióxido de carbono y agua. Como resultado, esto lo transforma en liberación de oxígeno, en glucosa y en energía inorgánica. Como segunda parte, cómo los seres vivos modifican su medio abiótico. Los seres vivos también modifican su medio abiótico y esto lo veremos en los tres casos. En el primer caso, la lombriz arena el suelo en el que anda y lo modifica físicamente. Los árboles reducen la humedad y modifican la temperatura local. Los corales construyen arrecifes de carbonato de sodio y lo convierten en material físico. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Melanie Suárez y yo les vengo a hablar sobre la influencia en la perpetuación de las especies. La influencia de los componentes del ecosistema en la perpetuación de especies se basa en que tanto los componentes bióticos como los abióticos determinan las condiciones necesarias para que los organismos puedan sobrevivir, reproducirse y mantener sus poblaciones a lo largo del tiempo. Los componentes abióticos como el clima, el agua, la luz, el suelo y los nutrientes regulan la disponibilidad de recursos y ciclos naturales, mientras que los componentes bióticos como la competencia, la depredación, la reproducción y las relaciones simbióticas determinan cómo se organizan y adaptan las especies dentro de un ecosistema, de manera que el equilibrio entre ambos tipos de componentes permite la continuidad genética, la adaptación evolutiva y por lo tanto la perpetuación de especies. Buenas tardes. Mi nombre es Dayana Elsie Centeno Loor. El tema del que les voy a hablar se llama niveles de la organización ecológica, en la cual están conformados por individuos o organismos, población, comunidad, ecosistema, bioma, biosfera. Biosfera tiene también en ellos lo que son la litosfera, la atmósfera y la hidrosfera. Los individuos y organismos es del que les voy a comenzar a hablar. De este nivel es el más primario, donde se pueden encontrar las unidades básicas que va a estudiar la ecología. Ahí viene lo que es la población. La población es un conjunto de individuos de la misma especie. Seguimos con la comunidad. La comunidad es un conjunto de población de diferentes especies que comparten un mismo espacio geográfico en el mismo periodo de tiempo. Ecosistema. El ecosistema es un nivel de organización que
que al igual que el anterior nos encontramos con el conjunto fundamental que existe entre ecosistema y comunidad. Bioma. Bioma es un conjunto de ecosistemas es diferente, que pueden tener interacciones similares con los componentes abióticos que se encuentran en su entorno. Seguimos lo que son la biosfera. La biosfera es este nivel de organización es el más complejo, ya que engloba todos los niveles de las organizaciones anteriores, en la cual se encuentra lo que son la litosfera, la atmósfera y la hidrosfera. Gracias. Desequilibrio en los ecosistemas. El desequilibrio en los ecosistemas es la alteración total de los ecosistemas y pueden ser causados por factores naturales y artificiales. Causas naturales como cambio climático, calentamiento global y disminución de la luz solar. Causas artificiales como la tala de bosques, contaminación ambiental, caza indiscriminada.